tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa Yo Libremente Opino. Ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos, José Manuel y Marta, con quien vamos a platicar de esto que desde mi punto de vista pues no es otra cosa más que otro relumbrón. Voy a explicar por qué. A pesar de que hay analistas, de que hay gente que se atreve desde mi punto de vista a decir que pues han golpeado a los monopolios en México, concretamente al de Televisa y al de Grupo Carso, a raíz de lo que decidió IFETEL de considerarlos pues agentes económicos preponderantes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que vaya pues que están acaparando en sus respectivos segmentos, están acaparando más del 50%, digamos, de la audiencia, de la clientela, de los usuarios. Están acaparando más de eso a nivel nacional y por eso se les consideró de esa manera por parte del IFETEL, cuya consecuencia que trae esta decisión de IFETEL pues es que tanto Grupo Carso, en este caso en lo que se refiere a sus empresas de telefonía, como Televisa, que es empresa televisora, pues van a tener que compartir, así lo están diciendo, pero vale la pena analizar esto muy a fondo. Van a tener que compartir su infraestructura con los competidores. Además de que, por ejemplo, en el caso de Televisa, pues ya no va a tener, digamos, el derecho de manejar exclusividades en términos de transmisión de eventos, cosa que también es de llamar mucho la atención. Partiendo, ¿por qué? Porque básicamente esto que decide la IFETEL está concentrado en la televisión abierta, pero falta la televisión de paga, que aunque de una u otra manera por ahí una consejera comentó de que no se acotaba todo este asunto a televisión, únicamente a televisión abierta, pero no se ha delineado qué onda con la televisión de paga, que a final de cuentas es la que ha tenido un crecimiento pues considerable en los últimos años, ¿sí? Fíjense, apenas se hablaba hace unos años de por ahí de 2 millones y feria de suscriptores de televisión de paga, y ahorita ya está hablando de por ahí de 14, o sea, es un mercado que ha crecido bastante y que ese prácticamente pues no ha sido tocado por el IFETEL, eso que también llama bastante la atención, ya que buena parte de lo que podrían ser eventos exclusivos se manejan en el sistema de televisión de paga, por lo general. Entonces por ahí llama también mucho la atención. Y por lo otro, que yo pienso que no es el golpe tal como lo están manejando, es porque también debemos de tener presente que hay una línea en el término de negocios que se denomina pues perder para ganar. Y esto lo digo porque pues de repente llamó mucho la atención que Televisa perdió quién sabe cuántos miles. Pues sí, pero pues también se ahorró como 3,000 millones, ¿verdad? Cuando le condonaron impuestos, pero de eso se olvida de momento, ¿no? Pero aquí lo interesante de esto es que utilizan la palabra compartir. Van a tener que compartir, a raíz de que fueron declarados agentes económicos preponderantes, van a tener que compartir su infraestructura con los competidores. En primer lugar, debemos de partir de una cosa muy importante. No cualquier ciudadano, no cualquier empresario tiene las condiciones y el capital de poner una televisora o de poner una compañía celular. O sea, esos son negocios prácticamente exclusivos de potentados. Entonces, de entrada, hablar de que por ejemplo televisoras y compañías celulares van a tener que compartir, en este caso por parte de Carso en cuestión de la telefonía y Televisa en cuestión de televisión, van a tener que compartir sus infraestructuras. Fíjense lo que están usando de palabra, compartir, cuando va de por medio algo que la propia IFETEL también determinó, que tienen que ponerse de acuerdo en la tarifa que van a pagar los competidores a la empresa Televisa y al Grupo Carso en caso o sea, para utilizar su infraestructura. Esto quiere decir que, digámoslo así, que en términos de dar a conocer la información se dice compartir, pero en la realidad lo que van a hacer es que lo van a rentar. ¿Y esto por qué lo planteo así? Porque entonces el golpe aparente
a los negocios de Slim y de Azcárraga, más bien termina convirtiéndose en un nuevo planteamiento de negocios y nada más. ¿Por qué? Porque ese tipo de renta no va a ser una renta como la de un departamento para un ciudadano, por supuesto que no. Estamos hablando de costos también de millones, que implica el uso de una infraestructura como la que tienen ellos. O sea, a la hora de dar a conocer la información se dice que van a tener que compartir, casi como diciéndole a los ciudadanos, mira, lo que no querían ellos que era compartir, ahora lo van a tener que hacer. Mira cómo sí les están pegando a todos. Mira cómo sí a los potentados también les están pegando. No, perdón. No se trata de que van a tener que compartir. No van a hacer ningún sacrificio ellos. Al contrario, ellos van a rentar porque van a cobrar por lo que los competidores utilicen de su infraestructura. Así está determinado en esto que dice la IFETEL. Y que ya analizándolo a fondo, ya dice uno, perdón, esto no es un golpe como lo están queriendo plantear. Esto de que obviamente Televisa que pierde en la bolsa de valor, sí pierde ahorita. Pero vayan ustedes a saber cuánto va a sacar a la larga por la renta de la infraestructura. Porque en los hechos eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que va a suceder. Van a rentar su infraestructura, que eso es muy distinto a la palabra que usan los medios de comunicación, de que es compartir. Digo yo, no estoy diciendo que los medios de comunicación la usen, la palabra compartir de mala fe. No, porque de hecho así es como les llega a ellos la información. La IFETEL determinó que son agentes preponderantes, por lo tanto van a tener que compartir su infraestructura. No es compartir. Porque prueba de ello es que también se está diciendo que en caso de no ponerse de acuerdo competidores con Televisa o competidores con TV Azteca, en la tarifa que se va a tener que pagar por el uso de esa infraestructura, entonces la propia IFETEL tendría que fijar la tarifa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de que no van a tener que compartir en términos reales, no van a tener que compartir, sino van a tener que rentar. ¡Ay, qué sacrificio! Van a rentar, van a cobrar porque usen la infraestructura, que eso es muy distinto a usar la palabra compartir desde mi punto de vista. Por eso sostengo yo que esto como se está manejando es casi como para querer darnos la idea a los mexicanos de que mira cómo sí también le están pegando a Televisa y mira cómo sí también le están pegando al cuatito Slim. Yo nomás quiero partir de algo elemental. Qué casualidad que después de décadas en que estos dos empresarios han llevado sus negocios, que no han sido otra cosa más que monopolios, ¿sí? En el caso de la televisora es duopolio, como le llamen, pero las cosas como han estado así las han manejado por décadas. Qué casualidad que al poquito tiempo de que empieza Televisa a incursionar en las comunicaciones, en las telecomunicaciones, y al poquito tiempo en que empieza a incursionar el consorcio, las empresas del consorcio de Grupo Carso de Carlos Slim en la televisión, qué casualidad que se viene a dar esto. Esto que también da lugar a que simplemente sea ahora sí que sea, ya hablamos de que es renta, pero vamos a tomar la versión oficial, compartir, pues será compartir entre ellos mismos. Compartir entre ellos mismos, entre los mismos potentados. Porque vuelvo a repetir, no cualquier ciudadano, no cualquier empresa pequeña va a poder tener lo necesario para poner una televisora o para poner una compañía celular. ¿Qué quiere decir esto? Que esos son negocios prácticamente exclusivos de potentados. Y lo que se está decidiendo simplemente va a ser a la larga, va a terminar en una planeación de negocios en la que van a compartirse infraestructura mutuamente y nada más. Desde mi punto de vista, yo no veo, el tiempo lo dirá, y también aquí lo que nos quieren decir nuestros analistas, por supuesto, yo no veo realmente el golpe que los medios de comunicación nos han querido pintar con respecto a este tema. Pero para eso están aquí también nuestros analistas para que nos den su opinión y su punto de vista. Y vamos a arrancar con Marta, porque primero las damas. Viene Marta. Hola,
Muchas gracias por invitarme como siempre y por compartir este espacio contigo y con José Manuel, y gracias a los que nos escuchan. Bueno, creo que tienes mucha razón en el sentido de que es toda una estrategia ya que aparentemente parece ser muy buena, y como señalas también, así lo manejan los analistas, quizá unos de buena fe, otros pues ya sabiendo cómo son las cosas, pero engañándonos, engañando a la opinión pública como siempre, o omitiendo información. Yo veo una estrategia aquí ya muy parecida, que parece que más bien conforma lo que hemos visto desde que inició Peña Nieto en la presidencia, cuando este tipo de golpes, como el de el Bester, por ejemplo, para después llevar a cabo, es un golpe mediático contra una de esas figuras que han lastimado a la sociedad desde hace mucho tiempo, una de las cuantas, pero sin ir más allá, sin tocar el fondo de todo este sistema, que en general es el que daña a la mayoría de la población, sino toman ciertas figuras, como es el caso del Bester, para después o tratar de obtener la aprobación de toda la sociedad a todas las reformas que puedan venir, que van a perjudicarla más, ya sea sectores específicos, pero al final van a repercutir en el bienestar de toda la población, como fue la reforma educativa, que al final eso, al pauperizar a una parte de la población, al empezar a cortarle sus derechos, sus libertades, su trabajo, como sus prestaciones, precarizar su labor, aunque parece que nada más es contra los maestros, no, eso repercute en la educación de los niños, porque no es la calidad, nunca se vio la calidad, no como lo dice lo establece el sector empresarial, como quieren ese modo, sino la calidad en verdad para lograr un bienestar de toda la sociedad. Entonces repercute al final contra todo, son reformas lesivas. Esa reforma es lesiva, pero se logra primero se da el golpe mediático con la captura del Bester, y después se lleva a cabo estas reformas, o concomitantemente, que es tan lesiva, como señalo, para la población. Eso mismo con la reforma fiscal, que esa también parecía, primero se creía que iba a ser el IVA de alimentos y medicinas. Después que ya no se hizo, qué bueno, entonces ese ya no tuvo razón AMLO, qué bueno, o fue porque otros señalan porque AMLO o la izquierda lo advirtió y por eso no. Qué bueno. Pero todos además se toca a los grandes empresarios, entonces los que más pagan, los que más ganan, más van a pagar. Y eso no es cierto, al final eso parecía todo el bombo mediático, y eso fue. Y después Peña Nieto, con una serie de decretos, todo lo que parecía que en general que iba a lastimar, o no a lastimar, a hacer que con justicia se pagara, que estos grandes empresas pagaran lo que deberían pagar, o más o menos un poco, porque ni siquiera fue a fondo. Eso ya se vio mermado con una serie de decretos, y los que salieron perjudicados fuimos la mayoría de la población, los causantes cautivos, que siempre pagamos más y seguiremos pagando mucho más. Y también decían que no era que era una reforma de izquierda para los más pobres, que ellos iban a seguir ganando, cuando no, con el porcentaje que subieron a varios artículos, un efecto inflacionario, y además impuestos encubiertos que acaban pegándole a toda la población. Eso es por un lado. Después también, ahora vemos esto, primero, bueno, el boom mediático con la captura del Chapo para tapar el hoyo económico y la situación tan grave que estamos atravesando, la inflación, la poca confianza del consumidor, el poco crecimiento económico, aparte de la reforma energética que ya viene que falta ver todos sus efectos, y que no augura nada bueno, y que seguimos ya olvidando lo que viene. Y ahora esta reforma de telecomunicaciones, que sí, también otra vez un ataque a empresas, a personajes que han lastimado mucho a la sociedad, y que aparentemente es un ataque contra ellos, una disminución de su poder y su dinero, que en realidad no están. Hay varias cosas, ¿no? Está la cuestión de la nueva posibilidad de que haya cadenas
cadenas de televisión, que va a ser más de lo mismo porque que según esto va a haber competencia, pero en cadena abierta llega muy tarde cuando ya lo principal está en internet, en la televisión de paga, como bien señalas, en los medios, otros medios electrónicos como internet, y ya viene muy tarde, y además los que hemos visto son lo mismo. El canal, quienes van a poder visitar para esto no son radios comunitarias por los precios tan enormes, no son personas cooperativas, personas que no tengan tanto dinero por los enormes costos que implican, sino los mismos empresarios que según esto le van a dar cierta competencia ya demasiado tarde, cuando ya no importa mucho. Seguramente Slim ni siquiera va a competir por eso, porque ni le importa, porque ni es negocio, es más negocio invertir en CETES que en una cadena de televisión abierta. Entonces es, como señalas tú, puro juego, pura cortina de humo para seguir haciendo todo este boom mediático y golpes espectaculares que mientras tanto están ocultando todo esto que parece, toda esta cooptación de libertades, de derechos, esta censura que hizo Peña Nieto junto con Estados Unidos para cerrar sitios de internet, y lo que viene, porque se han filtrado documentos precisamente en telecomunicaciones, proyectos, borradores de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, donde aparte de estas cuestiones de estas cadenas o de los agentes preponderantes, que significa todo esto, muchas cosas algunas cosas que aparentemente van a darle un golpe, no es verdad. Al final, aunque se lo den, ellos ya saben, tienen abogados costosísimos, sabrán cómo darle la vuelta a la ley, cómo lograr lograr ganancias de otra manera, y en cambio esta ley es lo que se ha filtrado, estos borradores, es un poder exacerbado en manos del Ejecutivo, como ahora ya lo tiene, como ha cooptado como hemos visto en varios ámbitos, desde el Congreso, que es un poder ya sometido, a diferencia de lo poquito que había logrado emerger antes de la llegada del PRI de nuevo. Y entonces esta ley también le corta muchísimos derechos a las personas, le da facultad al Ejecutivo para anular contenidos, para interrumpir comunicaciones, censurar medios en cierta medida, en una amplia medida, y conculcar derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces esto es muy grave. Vemos que todo el mundo se deja llevar por este lado, porque quizás sea bueno que ya la gente no tenga que pagar mucho o ya no tenga que pagar, o ya las empresas ya no tengan que pagar tanta publicidad en Televisa, en TV Azteca, porque se va a repartir más, porque van a bajar los costos, sí, pero para la mayoría de los consumidores y los usuarios está muy por ver si todavía si va a tener algún beneficio, pero por lo que se ve, al menos en el proyecto de la ley reglamentaria, no es así, y al contrario, simplemente es un golpe espectacular, que como siempre, como ya vemos que es la maña de este gobierno, y el nuevo PRI que señalan con las mismas, el mismo autoritarismo, la misma pretupotencia, el mismo nepotismo, los mismos favoritismos de antaño, pero con mayor manipulación, otros modos de no matar a la oposición, sino seducirla y cooptarla con Pactos por México y con este tipo de golpes mediáticos. Moti. Órale, haz de cuenta que diste una descripción quirúrgica básicamente de todo lo que se viene dando con esto. Vamos a ver qué nos dice José Manuel. ¿Viene? Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, Bote, Marta, un placer estar contigo, queridos escuchas, muy buenas noches. Mira, en efecto, yo coincido con ustedes que esto es un golpe mediático. No podemos imaginar nosotros a un gobierno que ataque a estas personas que sabemos perfectamente la gran influencia que tienen en el gobierno precisamente, y sabemos también cómo han apoyado este sistema que está imperando ahorita en México, en el cual pues obviamente se busca el beneficio precisamente de los grandes empresarios, como tú bien mencionas, de los potentados. Ese es el beneficio que se busca. Entonces es absurdo en cierto modo pensar que el gobierno de Enrique Peña Nieto en algún momento va a querer atacar a los potentados, cuando los potentados son los que pusieron este gobierno, lo sabemos todos perfectamente. Entonces, sí, es en efecto un golpe mediático, y además también yo veo aquí que esto también es un nuevo nicho de negocio, ¿verdad?, que el gobierno les otorga
a estas dos grandes empresas. Sí, o sea, porque el simple hecho de tener que compartir, y sabemos que no va a ser compartir gratis, porque toda esa infraestructura lleva un costo, ¿verdad? A pesar de que muy buena parte de esa infraestructura en algún momento para las dos empresas, ya hablemos de Teléfonos de México y hablemos de Televisa, en algún momento esa infraestructura fue iniciada o fue elaborada con dinero del Estado, ¿verdad? Y sabemos que después fue concesionada. Bueno, se ha incrementado esa infraestructura, han invertido más estas personas ya como efecto de los grandes negocios que se les han concesionado, y ahora sabemos que esos costos de esa infraestructura en algún momento pueden ser recuperados y pueden ser multiplicados. ¿Y de qué forma? Bueno, pues en este caso mediante la forma de las rentas. Sí, es muy absurdo también pensar que surja una nueva cadena de televisión que pudiera ganarle en rating a Televisa. Es absurdo. Sabemos que han surgido, pues en este caso hay una competencia para Televisa, que es TV Azteca, que jamás ha podido ser realmente una competencia. Televisa sigue acaparando más del 50% de la audiencia en televisión. Y sabemos que por ahí surgió Canal 22, ha surgido el Canal 28, y que tampoco logran siquiera hacerle algo de sombra. ¿Por qué? Por ya esa estructura histórica que tiene Televisa, y por toda esa estrategia de mercado, por todas esas personas ya orientadas a los negocios que han hecho de Televisa una empresa tan fuerte. Entonces es muy absurdo pensar que de la nada un grupo de empresarios compren un canal de televisión y en efecto puedan competir con esta empresa Televisa. Y sin embargo, a pesar de que tal vez no ganen nada o ganen muy poco, precisamente porque no pueden competir, tendrían que pagar sumas millonarias en la renta de instalaciones y de infraestructura que ya pertenece a Televisa. Y eso mismo aplicaría en este caso para la infraestructura de Teléfonos de México. ¿Quién es el empresario? Ahorita que hablemos de empresarios, ya no hablamos nada más de empresarios mexicanos, sino de empresarios a nivel global. ¿Qué empresa ahorita podría venir a México y poner una nueva compañía de telefonía celular? Pues es muy difícil y además enfrentaría una competencia muy desleal. ¿Por qué? Porque ya también sabemos que más del 50% de la gente está con la empresa celular de Carlos Slim y que difícilmente cambia uno de compañía celular. Entonces, también fíjate que a mí me llama mucho la atención esta decisión, ¿verdad?, de la intervención que en algún momento puede tener el IFETEL en lo referente a las tarifas, lo que a mí me hace pensar también en ese arreglo de que, ¿sabes qué?, para que nadie pierda, de las dos empresas más importantes, para que nadie pierda, pues homologamos los precios y las dos empresas se ajustan a los precios, lo que quiere decir que no atacas realmente a un monopolio, sino que dos empresas juntas las conviertes en un monopolio, porque a final de cuentas regulas de una manera tajante, ¿verdad?, la competencia. ¿Por qué? Porque desde el momento que entra un órgano de control como gubernamental, como puede ser el IFETEL, que aparentemente es independiente, cosa que lo dudo, ¿verdad?, desde ese momento que entra un órgano que va a servir también como regulador de las tarifas, estamos hablando de que quien pierde va a ser el consumidor final. ¿Por qué? Porque vamos a ver una constante homologación de tarifas, cosa que estamos viendo ahorita, Bote, no me dejarás mentir, por ejemplo, con las distintas empresas de televisión de paga, ¿verdad? Que si te fijas prácticamente los costos son los mismos, si llega a haber alguna variante será de 5 o 10 pesos al mes, ¿sí? Y prácticamente los costos son iguales tanto en el famoso Dish, que pertenece a Carlos Slim, como en Cablevisión, que pertenece a Televisa. Ya estamos viendo ese tipo de arreglos. También vemos en las compañías de celular, en este caso ya no hablemos nada más de Azcárraga, sino hablemos, por ejemplo, de Yusacell, hablemos de que pertenece a Salinas Pliego, ¿no? Se entiende que tiene más vinculación con las empresas de Salinas Pliego. Y hablemos también de la telefónica de Carlos Slim, y vemos que también las tarifas también más o menos están homologadas. Entonces no hay una competencia real, sino que a final de cuentas el gobierno se encarga de salvaguardar los ingresos de estas empresas y a la vez se encarga de que ninguna de esas empresas se ponga en predicamento o corra el riesgo de desaparecer por no soportar una competencia. Entonces, no vemos aquí en realidad ningún beneficio. Lo que sí vemos es, bien dicen ustedes, una cortina de humo, que no es la primera, sino que ya hemos estado viendo varias cortinas de humo. Vemos esa constante apariencia de cumplimiento por parte del gobierno. Aparentemente el gobierno está poniendo orden,
¿sí? Aparentemente es la caída de los capos, es la caída de los monopolios y demás, cuando realmente estas estrategias no están garantizando que en efecto pasen ese tipo de cosas, sino que simple y sencillamente están entreteniendo a la gente y diciéndole al pueblo, sabes que mira, te estamos cumpliendo, estamos acabando con los monopolios, sabes que vamos a regular los monopolios, o sabes que mira, ya capturamos a tal o cual criminal, cuando en realidad el problema no son ni monopolios, ni el problema son criminales, el problema es crimen organizado y el problema son potentados organizados, operando en contra de la población, literalmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo precisamente que los grandes empresarios, los potentados, los verdaderos supermillonarios de México, están perfectamente organizados. Y sabemos que entre ellos existen ya ciertas reglas éticas que no necesitan regulación alguna, sino que ellos de una forma u otra no van a atacarse, sino que al contrario, a ellos les conviene más estar unidos y seguir ganando todos parejo. A final de cuentas estamos hablando de 30 personas que están repartiendo todo el ingreso del país. Entonces no necesitan ni siquiera competir. Entonces obviamente este tipo de regulaciones no hacen más que anticipar acuerdos posibles que ya pudiera haber habido entre particulares aunque no hubiera habido esta regulación, ¿sí? Entonces básicamente, Bote, yo veo eso, básicamente veo un constante engaño. No veo yo ningún beneficio, aunque en apariencia lo vendan así a la población, como que sabes que mira, ya va a haber más alternativas. Pues, ¿cuáles alternativas? Yo no creo que de momento pueda haber alguna alternativa más, porque cualquiera de esas cosas necesita inversión, y dependiendo de las cuotas que pidan estas personas por la renta de sus instalaciones o de su infraestructura, en esa medida tendrá que ser el capital con el que cuente cualquier organización o cualquier persona para poder iniciar un negocio de ese tipo y arriesgarse a no poder competir con las dos empresas que a final de cuentas son las que atienden el mercado. Otra cosa que también veo aquí es una clara intención, Bote, de que en este caso Televisa, que desde hace mucho tiempo ha tenido esa ambición de incursionar en la telefonía, y también vemos que Carlos Slim ha tenido muchos intentos y ha querido también incursionar en la televisión, vemos que a final de cuentas este tipo de medidas de la IFETEL o este tipo de recomendaciones, no sé cómo se le podría llamar, reglamentación, lo que hacen es facilitarle el camino a las dos empresas, ¿sí? Ahora va a ser mucho más fácil para Carlos Slim poder entrar en infraestructura de Televisa y manejar su televisora, como va a ser más fácil para Televisa poderle rentar infraestructura a las empresas de Carlos Slim y extender su servicio de telefonía celular. Entonces, simplemente seguimos viendo aquí la protección de dos personalidades, de dos grandes potentados, que hablamos de Azcárraga y hablamos de Carlos Slim, y bueno, y en el caso de Televisa no nada más Azcárraga, son varios los que están ahí involucrados, pero seguimos viendo la protección de estas personas en una recomendación o en una reglamentación que realmente es totalmente, ¿cómo te diré?, engañadora, ¿sí? Porque nadie va a poder entrar en ese juego más que ellos mismos. Entonces los únicos beneficiarios es supuestamente a los dos que están golpeando, que es Televisa y Grupo Carso. Ellos son en realidad los dos únicos beneficiarios, porque son los únicos que cuentan con el capital para incursionar en el nuevo mercado, ya sea de la telefonía o sea de la televisión. No hay en México nadie más que pueda incursionar en eso, y si lo hay, difícilmente se va a confrontar con Carlos Slim o con los dueños de Televisa, cuando a final de cuentas todos ellos son amigos, y a final de cuentas el gobierno se encargará de otorgar otras prerrogativas a otros potentados, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que de forma gradual se sigue protegiendo al gran empresario, se siguen protegiendo a los grandes millonarios, y que a los mexicanos nos dan unas cucharadas, ¿verdad?, engañadoras de supuesta justicia, porque hablar de acabar con los monopolios es ciertamente justicia. Entonces nos muestran así como que aparentemente están atacando a los monopolios y aparentemente se van a abrir nuevas alternativas y nuevas oportunidades de competencia, pero al final de cuentas hay que ver la realidad, y la realidad nos muestra que nadie, absolutamente nadie, que no sean ellos mismos, podrán incursionar en esos mercados y pagar las rentas que sin duda se van a tener que pagar, que van a ser costosísimas por el uso de esas infraestructuras. No, y además, fíjate, este punto es muy interesante, al hablar de que, por ejemplo, uno quería entrarle a la actividad del otro y viceversa, y él quita que a la larga hasta ellos mismos terminen, pues, ¿sabes qué? Pues yo te presto mi infraestructura y tú me prestas la tuya y no pagamos nada nosotros, tan fácil. Y simplemente le cobramos los costos millonarios de las rentas de esas infraestructuras a los competidores.
y termina, digámoslo así, diversificándose lo que ya estaba de actividad monopólica. Ese es otro punto que creo que vale la pena también señalar, ¿sí? Y además, ahorita que ustedes hablaron algo muy interesante, Marta también lo comentó, José Manuel, este asunto de que ha sido una constante en el gobierno de Peña Nieto, toda esta situación, todos estos relumbrones mediáticos. Y sí, en efecto, si se fijan ustedes, desde mi punto de vista, creo que la clave que ha usado el Peña Nieto y el priismo que regresó ha sido la de no dar prácticamente tregua al pensamiento ciudadano en ningún sentido. Es una tras otra. Ahí va un golpe, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro. Así ha sido siempre. Con los golpes mediáticos, con los golpes reales. Si se fijan, en un solo año, aprovechando todo lo desatado del estado de shock, que no me extrañaba a mí el revuelo que en un momento dado se estuvo manejando desde que Peña Nieto llegó, bueno, desde que fueron las elecciones, todo lo que se vino dando, si se fijan, desde allí arrancó todo. Y empezó golpe tras golpe tras golpe. En un año se hicieron las mentadas reformas estructurales, prácticamente sin un respiro para nadie. Todo arreglado meramente con el PAN, el partido de siempre de derecha, y el PRD que se volvió, bueno, ya era lambiscón y terminó ahora sí que por plegarse totalmente, por hacerse un vulgar tapete del PRI y del PAN. Eso fue lo que hizo el PRD. Y entre los tres, nosotros sacamos todo y vámonos, y se acabó, sin darle ningún respiro a nadie. Y así han estado las cosas. El Baster Gordillo, luego Granier, luego que lo del Chapo, luego que esto, luego que el otro, ahora lo de oceanografía, y todo a la mera hora de los balazos, con el mismo caminito, para que todo haya sido relumbrón y se acabó. Estaba yo leyendo que los abogados de la maestra El Baster Gordillo ya andan diciendo que como no se pudo acreditar la acusación de lavado de dinero, ¿se acuerdan ustedes, Marta, José Manuel y los que nos ven y nos escuchan? Desde que se habló de la captura de la maestra El Baster Gordillo, en los noticieros yo planteé eso. Perdón, eso del lavado de dinero, como que no. El delito debería ser otro. Algo que de veras va con lo que sucedió. Es como ahora con lo del Chapo. Ahora resulta que mientras que en Estados Unidos, de manera clara, lo acusan por narcotráfico, aquí en México como probable. Probable participación en delincuencia organizada. ¡Ájale! O sea, acuérdense del michoacanazo aquella vez cuando estaba con lo de Calderón. ¿Cuántos? Aparentemente ya estaba la idea de que mira cómo si era caiga quien caiga, y a la mera hora todo fue simple y sencillamente un boom. Y lo peor de todo, y aquí lo quiero comentar para continuar aquí con nuestros analistas, lo peor de todo es que los mexicanos siguen cayendo igual, Cuando salió esta noticia, cuando salieron estas notas, sobre todo la que dio cuenta de los miles de millones que según perdió en el mercado bursátil Televisa, no faltaron quienes estuvieron comentando en redes sociales. ¿Ya ven cómo es falso eso de que gobierna para Televisa, Peña Nieto? ¿Ya ven cómo es falso eso? ¿Ya ven cómo no es cierto? ¿Ya ven cómo si es la justicia, si se está haciendo justicia? Pues caray, por favor. Está como con lo del Chapo. Hacen un escándalo y lo celebran como si de veras hubiera sido el gran golpe al narcotráfico, cuando en los hechos no ha sido el gran golpe al narcotráfico. Yo hasta ahorita no he visto una sola cifra que me diga que, por ejemplo, el narcotráfico cayó 50% en el país cuando capturaron al Chapo Guzmán. Yo no he visto nada de eso. Y aquí me pueden decir si ha salido algo así. Sin embargo, ya la gente se traga el atole con el dedo y se pone a celebrar que capturaron al Chapo. Si el problema para México, desde mi punto de vista, no es el Chapo Guzmán, sino el que siga habiendo corrupción y narcotráfico en el país. Ese es el problema. Y eso es lo que debería de solucionarse, porque la principal obligación del gobierno, entre sus principales obligaciones, está precisamente garantizar la seguridad a los ciudadanos y combatir de manera efectiva
la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sin embargo, nada de eso, todo sigue igual, pero ya se celebra. Y el montón de gente que cae y que vuelve a caer y que ha estado cayendo, desde que capturaron a la maestra el Baster Gordillo. Que vaya, quizá de paso, bueno, ¿cuál vida siquiera, cuál vida de delincuente está llevando el Baster Gordillo desde que la capturaron? O sea, para nada. Es todo un atole con el dedo brutal en el que siguen cayendo los mexicanos, que eso es lo que más duele. ¿Sí? Es increíble que un solo video, por ejemplo en YouTube, un video que hace mofa de la captura del Chapo Guzmán, tenga muchas más visitas que un programa de Yo Libremente Opino, donde estamos o buscamos, pues precisamente analizar a fondo y en serio las cosas. Aquí no tenemos ningún otro fin más que el que de ver a los ciudadanos se den cuenta de cómo nos están viendo la cara a los mexicanos. Pero importa más una mofa que un programa como este. Y eso es lo que a mí me deja muy en claro, que eso de que México está despertando, la verdad está muy lejos. Es un concepto que yo, desde mi punto de vista, considero que todavía es muy lejano, que es muy triunfalista siquiera el hecho de decir que México está despertando. ¿Sí? Sé que sí hay gente que está despertando, hay gente que se informa, gente que tiene conciencia y que busca crear conciencia e informar. Pero eso es otra cosa. Decir que ya México está despertando para mí es aventar las campanas al vuelo, y prueba de ello es que siguen estos relumbrones mediáticos. ¿Por qué siguen? Porque funcionan. Así de simple, porque siguen funcionando. Bueno, comentario, réplica, lo que quieran, adelante, quien gusta de los dos, éntrele. Pues sí, es triste esto porque más que nada mientras están estos golpes mediáticos estos golpes mediáticos está haciendo tanto, les llega tanto a la gente y les gusta tanto porque estos golpes mediáticos no tendrían éxito si no hubiera gente que los comprara y que se emocionara, y lo más triste es que ni siquiera son cuestiones que nada más dices Televisa, que ha sido quien ha entrenado bien toda esta situación, todo este aparato que ya lleva mucho tiempo, y como bien señalas, es por esto que es muy difícil que a corto plazo haya un entendimiento de las causas de lo que sucede, y por lo tanto el señalamiento y ya la denuncia y la protesta de la mayoría de la población contra quienes tienen el país como lo tienen. Porque ahí lleva mucho tiempo, esto es muy difícil, pero no solo Televisa, es impresionante. Yo quedé impresionada la revista Proceso de la semana pasada, cuando fue la captura del Chapo. Una de las principales notas era que parecía Proceso, y ya lleva mucho tiempo en eso, que parece una revista Caras o Quién del narco. O sea, igual de horribles son esas Caras y Quién para ver las porquerías, o Expansión para ver la estructura financiera de Slim y lo inteligente y lo carismático que es Azcárraga, y que por eso han logrado lo que logran, mientras que los pobres somos pobres porque queremos. Y esta otra de Proceso, donde también la apología del Chapo, no la apología porque no es que lo defiendan, pero que la principal nota sea una de las principales sea una entrevista con una ex agente de la DEA o algún funcionario estadounidense para decir que se reunió con el Chapo y es un muy manipulador, carismático, inteligente. En serio, eso es lo importante, y saber si tiene casas o no tiene casas. O sea, desde todo el punto de vista, a mí me parece tan malo y tan dañinos, no en sí por las personas, no es cuestión personal, Slim, Azcárraga y el Chapo, y de todos modos el Chapo como sea por lo menos está a salto de mata, en cambio los otros siguen manteniendo su respetabilidad, pero todos son parte del mismo sistema, y el problema ni siquiera es, bueno, sí la corrupción, como dicen todo, pero no, es más allá. ¿Cómo no es el sistema en sí, el sistema económico que nos tiene como nos tiene, y la corrupción es una de sus consecuencias, pues porque la gente, si
para triunfar en este mundo hay que tener éxito como sea y tener dinero para obtener el dinero como sea, pues siempre habrá esos incentivos para la corrupción por las ganancias que se obtienen. Entonces el problema es el sistema, y que se siga toda esta cuestión ya no solo de medios supuestamente que ya uno está acostumbrado, sino también la revista Proceso para decirnos todas las hazañas o la estructura de los narcos, como haces esas revistas Expansión, Quién, Caras, pues, mientras las verdaderas causas de lo que sucede, los problemas que están, no se toquen, pues sí es muy grave y no yo también como tú, Bote, no veo que a corto plazo se pueda cambiar esto, por toda la labor que durante años ha llevado toda esta inoculación cultural que impide que la gente piense en cuáles son las verdaderas causas de lo que sucede, las condiciones tan hostiles en las que viven. La OCDE ya señaló que el bienestar de los mexicanos, sus condiciones de vida están cayendo cada vez más, desde los peores, pero por otro lado sacan estudios donde dicen que los mexicanos están muy satisfechos con su vida. De verdad, o están muy mal esos estudios, o no toman en cuenta, o quién sabe a quién le preguntan, o de veras lo más grave sería que en verdad no se dé cuenta la gente de lo que pasa, de que no se den cuenta que pueden aspirar a algo mejor, a no tener esas condiciones tan terribles, tan hostiles, tan en contra, y pues no tiene sentido este doble mensaje si es que es verdad. Entonces, pues bueno, a pesar de todo, creo que sí hay, por otro lado, poco a poco, lentamente, muy paulatinamente se va dando, va mucha gente algunas personas ya van dándose cuenta de las cosas, pero de que falta mucho, todavía falta mucho, y por eso no es tan fácil cuando salen con que una revolución y vámonos para acá y esto no es tan fácil, porque falta primero que la gente se dé cuenta y luego que se organice de manera adecuada para de veras hacer frente a toda esta situación, Boque. Exacto, y yo por eso, por ejemplo, desde la vez pasada, yo he venido planteando que los ciudadanos, cada quien en su trinchera puede hacer algo. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo por mi lado, aparte de que de los programas de noticias que hago, procuro yo irle creando conciencia a la gente, ¿no? ¿Sabes qué onda? A los que me rodean. O sea, ¿sabes qué onda? Mira, pasa esto. Los ciudadanos podemos hacer algo por nuestro lado, no tenemos que esperar a que un líder nos diga. Porque fíjate, ¿cómo es posible que ante unos gasolinazos que ya tienen la gasolina hasta más cara, por ejemplo, el principal líder de la izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador, pues nos salga a decir que apaguemos la luz una hora? Pues eso qué. O sea, yo soy de la idea, perdón, o sea, ¿sabes qué onda? Yo creo que la gente bien podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a ver si, voy a hacer la lucha, por ejemplo, y voy a dejar voy a dejar de prender el boiler, me voy a bañar con agua fría, no hace daño bañarse con agua fría, yo me baño así. Y así, mira, ya no consumo el gas. Y empezamos a reducir la gente el consumo de gas, nos volvemos consumidores conscientes. ¿Cuánto de lo que consumimos no son necesidades creadas, chicos? Son necesidades que nos han creado los mismos, que desde hace décadas pues prácticamente controlan a este país y controlan al mundo, no nomás a México. Nos crean necesidades. ¿Cuándo podremos los mexicanos en un momento dado, cada quien por su lado, sin que nos lo venga a decir ni Obrador, ni ningún líder, ni ningún político? ¿Cuándo podremos nosotros empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver, de veras, ¿qué tanto necesito lo que de una u otra manera me pintan que es necesario? Por ejemplo, ¿sí? Yo por ejemplo he visto que mucha gente se queja y dice, no, pues es que todo está muy difícil, está todo bien complicado, no, ya cuesta trabajo para conseguirlo, para pagar la renta y para pagar la luz. Oye, ¿no sabes dónde hay una recarga de celular? ¿Qué ole? O sea, me estás diciendo que es difícil pagar tu renta, tu luz, pero andas buscando para recargar tu celular. O sea, perdón. Necesitamos los mexicanos invariablemente por nuestro lado, lo vuelvo a repetir. Porque yo respeto las opiniones que en un momento dado no están de acuerdo conmigo.
Pero yo sí lo señalo así. Los mexicanos no necesitamos que los líderes nos digan qué hacer, ¿sí? Invitar a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo a reducir el consumo de gasolina, de gas, en aras precisamente de que se llegue, al margen de que se llegue o no, pero yo lo hago por mi lado, nomás por mi propio bien, de dejar de ser un consumista y volverme un consumidor consciente. Pero si entre todos lo lograran hacer, se aplicaría invariablemente, con tal de que no se quede la gasolina ni el gas, empezaría a bajar el precio, aunque hayan decretado gasolinazos. Pero los mexicanos no lo quieren hacer. Los mexicanos nada más quieren que les diga Andrés Manuel López Obrador cuándo es el siguiente meeting para ir allá a gritar. Y nada más. Tiraderodelbote.com. Son pocos los que de veras de manera efectiva han llevado a cabo esa labor de informar y de crear conciencia, como Andrés Manuel López Obrador lo ha propuesto. Que dicho sea de paso, es desde mi punto de vista de lo mejor que ha propuesto López Obrador, ¿sí? Sin embargo, la gente es reacia a hacerlo. López Obrador ha tenido sus fallas enormes que hemos comentado aquí, que hemos planteado aquí en este programa y también en los noticieros. Pero la idea de que la gente entre sí se comunique, se informe y se ponga a crear conciencia, esa es la mejor propuesta que puede darle cualquier líder o político a la gente. Yo insisto en que cada quien desde su trinchera puede hacer algo. Y eso es lo que debemos de buscar. Porque a mí me parece muy mal que por ejemplo se maneje, no, ¿sabes qué? No, pues es que mira, si propones, pues para proponer esto hay que ver que hay que organizar. No, espérame. O sea, yo no creo que se necesite gran organización para que una persona que quiera realmente desquitarse porque le siguen subiendo la gasolina, uy, pues en vez de usar el coche 4 días, pues lo voy a usar nomás 2, nomás para desquitarme, nomás para no hacerle el caldo gordo a los que pusieron las cosas para que yo gaste. No voy a decir que voy a dejar de consumir y dejar de usar el carro. Simplemente voy a reducirlo de 4 días a 2, por ejemplo. O de 5 días a 3. O de toda una semana a 5 días o a 3 días. Para eso no necesita que se organice nadie. Simplemente se necesita tener una conciencia de que puede hacer uno algo para evitar que le sigan viendo lo tarugo y de pasadita ir demostrando el despertar ciudadano de manera pacífica e inteligente. Eso lo he propuesto y lo seguiré proponiendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo, como dicen por ahí, hasta no verlo, no creerlo. Yo no he visto que la gente lleve a cabo propuestas como las que yo hago. Al contrario, lo que he visto es que lo que, por ejemplo, aquí en Yo Libremente Opino han propuesto, lo que yo he propuesto en los noticieros, como que la gente busca el modo de no hacerle eco a esas propuestas que de veras son 100% ciudadanas. Así de simple. Y que simple y sencillamente nos pueden llevar a tomar acciones mejores sin ponernos en riesgo, lo vuelvo a repetir. Lo de veras irresponsable no es proponerle a la gente que busque mecanismos para dejar de consumir gasolina y gas. Lo verdaderamente irresponsable es invitar a la gente a que salga a las calles poniéndola en riesgo de que sea reprimida, golpeada o lo que sea. Ya son muchas. Si están viendo que el propio sistema está buscando la manera de justificar inclusive el poder reprimir, hay que buscar opciones distintas, alternas, que no pongan en riesgo a la gente. No estoy diciendo con esto que estoy en contra de que la gente se manifieste. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que también de la misma forma hay que buscar maneras. Fíjese cómo los políticos de una u otra manera buscan la manera de contrarrestar algo. ¿Sabes qué? Que hay marchas. Pues hay que empezar a meter que una ley para regular marchas. Hoy, ¿sabes qué? Que hay esto. Bueno, mira, ahora hay que meter una ley para justificar esto otro. O sea, ellos actúan para hacer que las cosas en un momento dado contener lo que a ellos no les gusta.
Sin embargo, los que se manifiestan no hacen nada. Le siguen haciendo caso a quienes los invitan así nomás sin ton ni son a salir a manifestarse sin pensar siquiera en el riesgo en el que pueden estar. Ya se ha visto. Y yo insisto, y dejando claro que no estoy en contra de la manifestación en las calles ni nada de eso. Yo insisto en que hay mucho por hacer de manera pacífica e inteligente que los mexicanos simple y sencillamente no han hecho. Y peor, prefieren conformarse con medios de opinión y de información que solamente señalan como culpables a los políticos. Prefieren eso que afrontar una triste realidad, porque lo es, de la culpa que tenemos nosotros como sociedad por estar esperanzados a que sea un líder o un político el que nos diga qué hacer, cuando es elemental por nuestro lado a llevar acciones siquiera de barato para ya no permitir que nos sigan viendo lo tarugo. Pongo ese pequeñito tema aquí para que nos quieran hablar. Vamos con José Manuel, ese que seguía adelante. Mira, retomando algo de lo que tú estás diciendo ahorita y retomando algo que dijo Marta, algo muy importante, dijo que Televisa tiene muy bien entrenado al pueblo mexicano, y tú también ahorita comentaste al final de tu intervención de la influencia de los medios de comunicación en la desinformación de la gente. Y fíjate, eso que dijo Marta es importantísimo, difícilmente reparamos en eso, pero es verdad. En efecto, nosotros estamos viendo que los políticos mexicanos de un tiempo para acá ya no están obligados a dar resultados a la sociedad, sino que lo que están haciendo es un constante montaje de espectáculo, empezando por la forma en la que ellos mismos se dirigen a la gente, por las vidas personales de nuestros políticos, por los osos que cometen públicamente, ¿verdad? Por algunas cuestiones de su apariencia, como cuando Felipe Calderón aparece vestido de militar cuando inició su famosa guerra contra el crimen, que recordarás que fue noticia, que fue una cosa que todos los medios decían, ¿verdad? Porque estaba vestido de militar y que a mucha gente le cayó mucho en gracia, se le hizo algo positivo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que son literalmente payasos, ¿sí? Porque los que verdaderamente están gobernando y los que verdaderamente han causado este desorden tan inmenso, tan tremendo en el país, no son ellos simple y sencillamente son precisamente payasos que se encargan de ser los que reciben el jitomatazo, ¿verdad? De ser los que reciben la mentada de madre, ¿sí? de la gente, los que reciben esa ira verbal, esa ira contenida mental y verbal que toda la gente desemboca contra ellos, pero que realmente no tienen ningún poder, ¿sí? No tienen ningún poder sobre la sociedad y no tienen ningún poder de decisión porque siempre están constantemente manipulados. Y eso precisamente funciona muy bien por lo que dijo Marta. México es un país que desde la época del cine de oro, ¿verdad? Desde la época del cine mexicano, aquel de blanco y negro que se llama la época de oro del cine mexicano, desde ahí hasta la fecha se ha convertido en un país que vive del espectáculo y que imita lo que ve en el espectáculo y que de una forma u otra comenta siempre y hace de parte de su vida lo que sucede en las pantallas, primero de cine y después de televisión. Recordarás tú aquellas películas de charritos, ¿verdad? Tan famosas, tan representativas en México, que realmente no dejaron nada positivo en la sociedad. Dejaron una bola de borrachos, una bola de machistas, y cosas que realmente son negativas para la sociedad y que fueron fomentadas y que fueron impulsadas por esa época del cine. Como ahorita vemos en este caso cómo Televisa, una vez que empieza la televisión, empieza a hacer su parte, y cómo a esa parte del cine y de Televisa empiezan a sumarse los periódicos, ¿sí? Dándote ya de todos los periódicos una gran cantidad de noticias intrascendentes, una cantidad de noticias amarillistas, ¿sí? Que lo único que hacen es precisamente mantener tu atención en cosas que no son verdaderamente importantes, pero que te mantienen dentro de la onda del espectáculo, de ese circo en el que estamos inmersos, ¿verdad? En el que donde voltees vas a ver circo,
y nunca vas a poder percibir la realidad porque la realidad te está siendo negada, porque la realidad está siendo manipulada en beneficio de las personas que organizan precisamente todo este espectáculo en el que nos tienen inmersos. Yo lo he comentado en otros programas, lo voy a comentar ahorita y lo he comentado siempre. Todo lo que vemos en la televisión, medios de comunicación y demás, periódicos, lo que tú quieras, la radio, son una versión en la cual no podemos creer, porque nosotros no podemos creer en nada que no nos conste directamente. Sin embargo, cometemos el error de darle mucha credibilidad a lo que nos dicen los medios cuando no nos consta. Cuando los medios pueden formarte una historia ficticia y hacértela ver como verdad, y tú en automático la tomas y la crees. Y gran cantidad de mexicanos, muchísimos mexicanos, tienen esa práctica de creer ciegamente lo que dice el medio de comunicación. No cuestionar lo que dicen esas personas, ¿sí? No cuestionan nada, simple y sencillamente lo creen. Y entonces el mexicano está tan perfectamente entrenado en ese rol de creerse todo lo que le dicen, que precisamente se pueden montar muy bien y planificar el montaje de estos espectáculos en los que ya se involucra a políticos y a gente del crimen organizado. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere ver. La gente quería ver detenida a un personaje que causa tanta repulsión, tanto asco en la sociedad como el Baster Gordillo. Al final de cuentas, ¿qué hicieron? La detuvieron, ¿verdad? Había el enemigo público número uno, el Chapo Guzmán. El enemigo no era el narcotráfico, la corrupción entre políticos y narcotraficantes, ese no era el enemigo. El enemigo era el Chapo Guzmán, ya está detenido. Ahí está otra vertiente del espectáculo. ¿Quién sigue? ¿Quién es el siguiente personaje repudiado que va a caer, que va a ser detenido por el gobierno? A lo mejor Romero de Champs. No sé. El caso es que estamos viendo esa constante de que se nos mantiene dentro del circo, dentro del espectáculo. Y difícilmente se nos deja ver la realidad. Los mexicanos no tenemos conciencia de lo que está pasando y no tenemos conciencia de lo que se está planificando para seguirnos manipulando. Eso es un gran problema que tenemos y que la verdad yo no sé cómo vamos a poder sortear esta situación. ¿Por qué? Porque incluso estamos hablando de que la supuesta oposición política se ha sumado a este entramado de espectáculos para mantener a la gente engañada permanentemente. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué caminos tenemos que encontrar los mexicanos? ¿Cuál es la forma en la que la sociedad va a poder salir de toda esta trampa? No lo sé todavía, pero si no, tenemos que buscar la forma, porque eso es una realidad. El mexicano está siendo constante y permanentemente engañado. La realidad no la conocemos, y precisamente por eso nosotros los mexicanos no podemos prever nuestra vida en un futuro cercano, porque no sabemos cuáles serán las condiciones que nos van a imponer y que siempre van a ser en nuestro perjuicio. Efectivamente, fíjate, ese punto que tú bien planteas, José Manuel, de esa enorme importancia, es a lo que yo me he referido y es mi planteamiento. O sea, ya estuvo bien. O sea, los mexicanos, como tú bien dices, en términos generales, somos muy dados a dejarnos llevar por lo que nos presenta. Fíjate, la televisión. La televisión es un medio, y hay que decirlo como es hipnotizante. Se puede usar para bien y se puede usar para mal, pero el efecto que tiene en la gente es innegablemente hipnotizante. ¿A qué grado? Yo estuve leyendo que hay una compañía, bueno, no es una compañía, es una clínica que le llaman del bien morir. No me acuerdo en qué país, no lo ubico, lo leí hace tiempo. El caso es de que el tratamiento es para las personas que ya tienen cáncer terminal. Como muchos sabemos, una persona en fase terminal de cáncer, pues es un sufrimiento brutal de dolor. Inclusive no obstante, pues lo que les inyectan para minar el dolor, llega el momento en el que deja de hacer efecto y es un sufrimiento brutal. Esa que se llama Clínica del Bien Morir, bueno, tiene su nombre, no me acuerdo, no sé hablar el idioma en el que estaba, pero o sea, esa clínica, su tratamiento consiste en presentarle una determinada programación en televisión a sus pacientes. Y lo que ha traído como efecto es que esas personas en fase terminal
no mueren sufriendo. Así. Y esto a mí luego me puso a pensar, o sea, es brutal el poder que puede tener la televisión para lograr que un enfermo terminal no sufra de su dolor tan solo por lo que está viendo en televisión. Eso, si lo vemos aplicado de la otra manera, bueno, pues yo creo que no hay que poner ejemplos. Yo creo que lo que vivimos en este país basta y sobra. Y lo que vive buena parte del mundo basta y sobra. ¿Sí? Por eso mismo, todo ese entramado, una estrategia, no para informar, sino para inculcarle a la gente una manera de ver, una manera conveniente para su sistema neoliberal, conveniente en que la gente debe ver lo que sucede a su alrededor. Y la mejor vía es la televisión, indudablemente. Si la televisión es capaz de lograr que un enfermo terminal no sufra, imagínense de lo que es capaz con todos y cada uno de la gente que de manera cotidiana la ve. Y no estamos nada lejos de lo que estoy explicando. Aquí vemos cómo si la televisión ve mal que la gente se manifieste, la mayoría de televidentes lo ve mal. Si la televisión ve bien, con buenos ojos, un sistema político depredador que nos está empobreciendo, la mayoría de la gente lo sigue viendo bien. Lo sigue viendo tan bien que critica al que protesta y además le sigue dando el voto a los verdugos de este país, que es el PRI y el PAN. O sea, es innegable que la televisión tiene un poder brutal. Por eso mismo no es fortuito, ¿sí?, lo que se invierte en televisión, lo que se invierte en producción. Como tú dijiste ahorita, los políticos han hecho un show, hacen show, así es. ¿Cuántas veces no hemos visto publicidad por diversos medios del informe de gobierno de un gobernador de un estado? Sin embargo, la publicidad se está dando por medios diversos a todo México. La rendición de cuentas es para con los gobernados. Sin embargo, se va un dineral en presumir disque logros, lo subrayo, disque logros que se llegan que ellos dicen que han hecho por sus estados, pero para decírselo a todos, para que todos vean de que yo sí puedo, de que yo sí estoy, de que yo sí puedo, de que yo sí estoy arreglando los problemas en el estado, para que voten por mí, por la grande. Y es que el poder, como lo voy a decir, es tan grande que millones de tarugos, antes que ver su bolsillo, vuelven a votar por el PRI tan solo porque les den una despensa o porque les den un bulto de cemento, aunque después de 6 años la encarecida de la vida resultó mucho más que la del bulto de cemento o la del tinaco que les dieron o la de la despensa. Pero se pierde la conciencia a tal grado de dos cosas: de cómo les están viendo la cara, porque eso sí tienen los mexicanos, eso sí tienen los mexicanos, a la hora de reclamarle al de la tienda porque subió el huevo o la carne, ahí sí le reclaman al carnicero, y sí le reclaman al abarrotero, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso sí, cuando suben los gasolinazos, ahí nadie hace nada. Ahí simplemente la siguen comprando igual. Nadie se pone a hacer lo que yo propongo, a correr la voz: vamos a dejar de consumir gasolina, disminuir el consumo para que se aplique en automático la ley de oferta y demanda. ¡No! Nadie dice nada de eso. Lo vuelvo a repetir: es más fácil que una mofa de la captura del Chapo tenga mucho más visitas que este programa en el que estamos aquí, ciudadanos, hablando y buscando precisamente que ciudadanos despertemos de este sueño atroz, del sueño atroz, más bien del sueño bonito dentro de una realidad atroz en la que nos tiene este sistema,
gracias a los medios televisivos y a medios radiofónicos y en general a los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, una manera para que esto se vaya minando, José Manuel, Marta, pues que la gente primero consulte su bolsillo, si realmente me fue bien. Yo conozco gente que le ha ido de la patada y nada más porque en los medios dicen que, por ejemplo, que la reforma hacendaria fue un gran paso para el país porque lo va a hacer más competitivo y lo creen. Y así me lo alegan. Y me lo han dicho así. Pues es que, oye, pues es que, por ejemplo, tal o cual, no voy a decir nombres, tal analista financiero lo dice, pues si tú no eres... él por eso está en la televisión. Tú por eso estás allí en el internet, pues ahora sí que haciéndole al cuento, pero él está en televisión, pues ¿cómo crees que tú vas a saber más que él? Así me lo han dicho conocidos. Y ese es el problema que tenemos, por lo que acaba de decir José Manuel. Nada más que con lo que también yo creo, José Manuel, que inclusive lo que hicieron también en la época esa que dices del cine mexicano, también es inercia de lo mismo que siguen siendo los mexicanos que cambian el oro por espejitos, y eso viene desde la conquista. O sea, toda esa gente, es más, para las campañas lo sabemos, para un spot televisivo, la gente suele ver el spot y muy bonito, y mira, ahí dijeron, qué padre. Pero la gente no sabe lo que es producción, lo que es casting, lo que conlleva hacer tan solo un spot, lo que cuesta. Si la gente tuviera una idea siquiera de eso de manera clara, si tuviéramos los mexicanos esa idea de manera clara, de barato podríamos pensar inmediatamente, ¿por qué en vez de hacer spots no de veras utilizan ese dinero en beneficio de la sociedad? Díganme si no es lamentable que ahora resulta que el mentado seguro de desempleo que fue promesa de Peña Nieto, ahora ya están viendo cómo hacer que sea financiado por los trabajadores. Fíjense nada más. Y que solamente el gobierno aporte el 0.5% de lo que aporte el patrón a esa cuenta que viene siendo de vivienda, una subcuenta de vivienda de los trabajadores, de la cual se financiaría ese seguro de desempleo. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Sin embargo, como no se presenta con el mismo relumbrón que los desempleados solamente van a recibir un salario mínimo por 6 meses y no podrán contar con seguro de desempleo por un periodo de 5 años, como eso ya no se presenta en el mismo relumbrón ni con un spot televisivo, ¿verdad? Eso sí ya no. Y allí es donde la gente, como no lo presentó, simple y sencillamente se quedó con la primera buena disque intención de ese seguro de desempleo. Así es como estamos de mal, así es como seguimos de mal, y por eso nos sigue pasando lo que nos sigue pasando. Bien dice un dicho por ahí, todo pueblo tiene el gobierno que merece. Y yo creo que los mexicanos, sostengo, como lo dije hace rato, los mexicanos, eso de que ya se diga despertar, todavía falta mucho. Porque si empezara a despertar, con el despertar paulatino real de México, viene un cambio paulatino y real también en beneficio del pueblo que despierta. No vemos nada de beneficio. Y dudo que haya beneficio todavía en buen rato. ¿Por qué? Porque seguimos siendo lo mismo los mexicanos. Seguimos siendo lo mismo. Un gran cambio va acompañado de pequeños cambios en la forma de vida, de pensar, de comunicarse, de expresarse, ¿sí? De expresarse con los demás, de llevar información y conciencia a los demás. Todos esos pequeños cambios que hagamos todos los ciudadanos ahorita, sumados lograrán el gran cambio que queremos. Pero por favor, ya basta de querer esperanzar el cambio en unos cuantos políticos que la mayoría, por lo general, lo único que les importa es el business, el dinero, lo que deja el cargo, y no realmente la nación. Los hechos lo demuestran, no es porque yo lo diga. Marta, adelante. Bueno, creo que ya lo dijimos. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir del tema, y pues bueno, pues les agradezco mucho haberme dejado compartir con ustedes, Bote, José Manuel, y pues muchas gracias a los que nos escucharon. Bueno, pues ahí está, Marta, lo que quieras agregar, concluir, José Manuel, despedida, adelante.
Bueno, pues yo también, en efecto, por mi parte, ya dije todo. Fue para mí un placer estar contigo, Bote. Marta, un placer grande estar contigo, escucharte. Y queridos escuchas, también les agradezco mucho el favor de su compañía. Y pues muchas gracias, nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Y bueno, yo también me despido. Gracias a todos por haberme acompañado, por habernos acompañado aquí en este programa. Estuvo con nosotros José Manuel y Marta. Muy interesante todo, como siempre. Bueno, es un gusto que no tienen ustedes idea contar con ellos, al igual que con Pejeboy, con Ulises, semana tras semana en el Yo Libremente Opino. Lo digo porque, como se los he dicho, en este programa de ciudadanos completamente desinteresado, nuestros analistas semana tras semana están con nosotros dándonos su opinión de manera desinteresada. El único interés que tienen es el mismo que hemos tenido Noticias con el Bote: buscar romper el cerco informativo, crear conciencia y salir adelante, ¿sí? Sé que algunos han pensado y han dicho, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, el Bote tiene una cuenta en la que pide apoyo? Pues porque esto conlleva un trabajo técnico para dar a conocer, para hacer este programa, para hacer noticieros. Todo conlleva un trabajo técnico y también requiere de servicios de internet, etcétera, que solamente se pueden lograr con lo que nos están apoyando económicamente, los que lo están llevando a cabo para que continúe este proyecto. Ahí queda dicho, pero todas las opiniones que se escuchan en Noticias con el Bote y en Yo Libremente Opino y ayer he tirado el bote, todo es desinteresado. El único fin que tenemos es que sabemos que hay unas futuras generaciones a las que amamos. Queremos que la niñez de ahora no viva la ilusión de tener un país mejor, pero nada más de boquita, de palabrita, como se nos ha dicho siempre. Y conforme crecemos, la realidad es muy distinta. Yo quiero un México en el que de veras las nuevas generaciones vivan mejor de lo que vivimos nosotros ahora. Y yo estoy seguro que Marta, José Manuel, Ulises y Pejeboy, también el Legado Legítimo, que luego nos pone sus opiniones en el Bote Pronto, el doctor Esladoña, lo que queremos es eso. Y eso es por lo que seguimos trabajando y es por lo que queremos buscar el verdadero despertar ciudadano que todavía está lejos de darse. Celebro lo que la gente que ha despertado, pero hay que tener muy en claro que nos falta mucho por hacer. Gracias a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa sí es la mejor arma contra la manipulación. Nos vemos en los videocomentarios que correspondan. También ahí en comentarios escritos. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y a los que deseen apoyarnos económicamente, ahí mismo encontrarán el botón de donación y el número de cuenta para recibir su contribución, que es muy importante para continuar con todo este proyecto de tiraderodelbote.com. Que tengan todos buena noche y que tengan una buena semana. Y que estén bien, por supuesto. Tiraderodelbote.com